Bienvenidos y bienvenidas a este curso de Introducción a la Pedagogía de la Universidad Sergio Arboleda a nivel de posgrados. Contarles que este curso tiene 144 horas equivalentes a 3 créditos académicos, de los cuales los acompañaré en sus 30 horas presenciales. Mi nombre es Javier Barrera, profesor de la universidad, y soy matemático y físico puro de pregrado y con posgrados inicialmente en educación. ¿Qué les debo contar de este curso? Lo primero es motivarlos, animarlos a que participen, a que interactúen, a que logremos explorar el mundo maravilloso de la pedagogía. Entonces, animados en la toma de este curso y especialmente en la participación activa de él. Contarles también que el curso tendrá 3 grandes pretensiones. En una gran pretensión, barrer todo el marco epistemológico. En una segunda, barrer lo que es el marco praxeológico o práctico. Y en un tercer elemento, mirar cómo unimos estos dos tipos de marcos a través de una teoría compleja y de la multidisciplinaridad para poder crear un objeto del conocimiento a través de unas microclases. Entonces comencemos barriendo el primer componente epistemológico. ¿Qué hay allí en este gran componente? 6 grandes invitados que hacen el panorama de la pedagogía para poderlo entender. No antes aclarar qué es pedagogía. Acordémonos que hay varias definiciones, entre esas aparece el concepto de paidos. Paidos significaría entonces niño, y los logos o logogus traducirían inicialmente la guía, la crianza. Entonces la pedagogía, en esas condiciones del medievo, traduciría que es la que guía al niño a la escuela, o la logías, que es el esclavo que lleva el niño o conduce o guía al niño hacia la escuela. Ese es un concepto primario, arcaico, del concepto pedagógico. En los elementos más contemporáneos, podríamos fácilmente decir que la pedagogía es la ciencia de la formación. Plenamente es la ciencia de la formación. Pero para que sea ciencia de la formación, tiene que apoyarse sobre ese gran escenario que llamamos la epistemología. Y decíamos que habían 6 elementos fundamentales allí. Para poder comenzar a explicar cada uno de los 6 elementos, vamos a hacer una metáfora. Y la metáfora nos acompañaremos del ajedrez pedagógico. Este ajedrez pedagógico va a tener 6 grandes invitados. Primer invitado, el peón. El peón, que es el soldado que está en la parte operativa de la pedagogía, que es el que ayuda a trazar la táctica y la estrategia. Este peón es un sujeto de la pedagogía. Y es sujeto de la pedagogía porque él tiene una raza, un credo. Él tiene inicialmente una cultura, está inmerso dentro de una sociedad y tiene un sexo. Entonces toca entenderlo en la tríada de la pedagogía y aparece el primer concepto pedagógico. Entonces, visto de la siguiente manera, en este triángulo pedagógico, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar por lo menos la primera relación del objeto pedagógico. El objeto pedagógico está mediado ¿por quién? Estaría mediado por la sociedad, primer objeto de la pedagogía, la cultura, segundo elemento de la pedagogía, ¿sí? Entonces, entre sociedad y cultura aparece el objeto como tal. Un objeto pedagógico, que es un peón, que es un soldado, que está en la parte operativa de la pedagogía, debe estar inscrito a una cultura y a una sociedad. Entonces, en esa medida aparece nuestro primer invitado, nuestro segundo invitado, que vamos a seguir avanzando en él, el lenguaje de la pedagogía. El lenguaje de la pedagogía lo toma el alfil. Él atraviesa en diagonales el ajedrez pedagógico. Y entonces este lenguaje del alfil, ¿qué es lo que determina en el lenguaje? El lenguaje lo va a determinar de la siguiente forma. El lenguaje, hay un lenguaje que es pleno, que es inicialmente la columna vertebral del lenguaje pedagógico. Aquí hablaremos de las teorías pedagógicas, aquí hablaremos de las escuelas activas, aquí hablaremos de las escuelas computacionales, aquí hablaremos inicialmente de la teoría del afecto y de la reconciliación, hablaremos de la pedagogía del amor, pero no solo es esa practicidad y el eje articulador de la pedagogía la que nos lleva, sino que aparece otro elemento fundamental que va unido al lenguaje pedagógico. Aparece el lenguaje filosófico, claro, aparece el lenguaje de la antropología, pero claro, aparece el lenguaje pedagógico de la psicología. Esos tipos de lenguajes son los que recorren nuestro tablero pedagógico en el alfil. ¿Qué otro elemento entonces como un tercer invitado aparece, cierto? La lógica inicialmente de la oromanéutica.
La hermenéutica se la entregaremos inicialmente a la torre, ¿sí? La torre va a recorrer inicialmente nuestro tablero desde la hermenéutica. ¿Y por qué la torre? Porque la torre es la que visualiza el tablero pedagógico, es la que determina los jaques pastor. Pero para que la determine tiene que ser altamente innovadora, altamente creativa y altamente observadora. Si yo soy creativo, innovador y soy observador, la torre me entrega entonces los elementos de la hermenéutica pedagógica para recorrer el tablero pedagógico. El cuarto elemento, invitado inicialmente, son los dispositivos investigativos. El dispositivo investigativo se lo entregaremos a nuestro caballo. Nuestro caballo corre por L's, ¿cierto? Y cada L es un paradigma investigativo. Entonces nuestro caballo, que nos entrega la investigación pedagógica, nos dirá si es de corte descriptivo, si es de corte etnográfico, si es de investigación, acción, participación, o si es una investigación propiamente dicha. El siguiente elemento, el quinto elemento, lo llamaremos los principios de la heurística. Y la heurística, como elemento fundamental, se la entregaremos a la reina, la invitada de honor de la pedagogía, ¿cierto? Y la heurística, ¿qué es lo que determina la heurística? Por eso aparece otro concepto válido en nosotros en la pedagogía, que es determinar el concepto de quién, el concepto de la B heurística. Y la B heurística, ¿qué es lo que determina? Realmente determina que yo me planteo un problema, ¿cierto? Que en el planteamiento del problema yo tenga todo un concepto hipotético y que sobre el concepto hipotético que yo tenga pueda comprobarlo, ¿sí? O pueda demostrarlo. Entonces, nuestra reina, en el tablero pedagógico, ¿qué es lo que ella determina? Lo que ella va a determinar realmente es cómo resolver un problema que ha observado nuestra torre y que con el lenguaje del alfil nos lo determina con los agentes educativos que nos entrega el peón. Ella, apalancada de esos objetos, apalancada de un lenguaje, apalancada de una observación y una innovación, entonces dice cuál sería el posible método pedagógico para poder avanzar hacia otro paradigma o apoyado sobre una ciencia crítica. Por último, nuestro último invitado es el paradigma de la legitimidad. La legitimidad se la entregaremos a nuestro rey. Ese rey, ¿qué es lo que va a determinar en este ajedrez pedagógico? Nuestro rey nos va a decir si los 5 actores anteriores determinan que se gane la partida o se pierda la partida pedagógica. Cuando nuestro rey, apalancado inicialmente de la heurística por nuestra reina, por la parte investigativa de nuestro caballo, por la parte hermenéutica de nuestra torre y por los sujetos pedagógicos que son inicialmente nuestros peones, apalancado de la táctica y la estrategia, él determinará inicialmente si se gana o no la partida. Pero la partida, ¿por qué debemos ganarla? Debemos ganarla porque debemos avanzar hacia un paradigma más heterogéneo y más contemporáneo de la pedagogía dialogantes, de las pedagogías de la reconciliación, de la pedagogía que pasa por la neurociencia y por la neurocognición, de la pedagogía de la transformación del ser humano como ser íntegro, irrepetible, único en la siguiente relación. Si nosotros creemos que la pedagogía debe barrer inicialmente la integralidad del ser, que ser íntegro es lo que vamos a privilegiar, ¿cierto? Entonces, en esa integralidad de ser que nos determinaría el rey, él gana la partida pedagógica si nos garantiza unos sistemas eminentemente cognitivos. O sea, si nos habla de las operaciones mentales en la parte cognitiva y en la parte cognoscitiva si la operación mental la coloca en escena. Nos habla de los sistemas expresivos. Y los sistemas expresivos es como yo expreso mi pensamiento, es como yo expreso mi emocionalidad. Por lo tanto, entonces tiene que hablar de los sistemas eminentemente emocionales, ¿cierto? Entonces, el sistema emocional nos hablará de quién. El sistema emocional nos hablará de nuestras normas en la escuela, del hábito de la escuela, de la actitud por gusto en la escuela, de la actitud interiorizada en la escuela, de las disposiciones y habilidades de ella. Mientras que la cognición hablará de la parte cognitiva, o sea, operación mental, y hablará inicialmente de la parte cognitiva, o sea, las actuaciones en contexto, ¿sí? Mientras que la parte expresiva, el sistema expresivo dirá, yo cómo expreso mi CI y yo cómo expreso mi CM. O sea, yo cómo expreso mi parte intelectual y cómo expreso mi parte emocional. Señores, una vez más, entonces, bienvenidos
a este curso de pedagogía que, como lo ven, es altamente emocionante. Los estaré acompañando en el transcurso de otros videos. Éxitos para todos y bienvenidos una vez más a este curso.